Hay momentos en los que el silencio pesa más que 1000 palabras dichas a gritos. Cuando callar no es sumisión, sino la señal de que algo dentro se ha roto irremediablemente. ¿Cuántas veces has sentido ese vacío creciente entre lo que quieres expresar y lo que decides guardar para ti? Esa distancia, invisible, pero tangible, que poco a poco te aleja de quienes alguna vez estuvieron cerca, no es solo un acto físico de partir. Es una despedida interna, silenciosa, donde cada palabra no dicha construye muros tan altos como para bloquear cualquier intento de retorno. El amor, con toda su intensidad y promesas eternas, puede transformarse en un laberinto oscuro donde el eco del silencio se vuelve insoportable. Un espacio donde comenzar a callar significa empezar a irse sin siquiera mover los pies. Hay historias cargadas de esas despedidas mudas, parejas sentadas frente a frente compartiendo la misma habitación y al mismo tiempo, mundos separados por ausencias emocionales profundas. Amigos distanciados porque las conversaciones dejaron de fluir y quedaron atrapadas en pensamientos no expresados. Familiares cuya comunicación se reduce a frases cortantes o miradas esquivas. Hasta convertirse en desconocidos con recuerdos compartidos, el proceso comienza casi imperceptible. Una palabra omitida aquí y otra allá. Un suspiro ahogado antes de responder. Una mirada baja, evitando confrontaciones futuras. Es un camino silencioso hacia la desintegración emocional personal y colectiva. Callar no siempre significa resignación ni cobardía. Muchas veces es el mecanismo último para protegerse del dolor repetido o evitar heridas nuevas. Sin embargo, al hacerlo también nos alejamos lentamente del otro, dejando atrás fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue conexión auténtica. En esos instantes cruciales, cuando decides cerrar la boca para evitar conflictos o malentendidos frecuentes, estás dando paso inconsciente al abandono interno, ese éxodo silencioso donde partes sin equipaje ni adiós. ¿Has sentido esa paradoja amarga? Querer quedarte, porque aún hay amor latente dentro tuyo, pero darte cuenta que permanecer implica sacrificar tu paz interior constantemente erosionada por desacuerdos nunca resueltos o indiferencia disfrazada de rutina cotidiana. Entonces, comienzas a callar para preservar tu estabilidad mental y emocional, aunque eso signifique renunciar gradualmente al vínculo afectivo vital que alimentaba tus días mejores. Este viaje desde la palabra hasta el mutismo voluntario revela mucho sobre nosotros mismos, nuestros límites personales escondidos tras máscaras sociales impecables. Nuestro miedo profundo a ser lastimados nuevamente después tantas heridas abiertas. Nuestra necesidad imperiosa por ser escuchados verdaderamente, aunque ello implique romper silencios incómodos o enfrentar verdades dolorosas puertas adentro. Empezar a callar no siempre implica falta de sentimiento, sino agotamiento emocional, disfrazado bajo capas invisibles hechas con lágrimas secas, acumuladas en noches solitarias, abrazando la tristeza contenida detrás del rostro impasible. Por eso este relato va más allá del simple acto físico, abandonar espacios físicos comunes. Es una exploración íntima acerca del poder devastador del silencio impuesto entre corazones conectados algún día intensamente. Un llamado urgente para reconocer cuándo ese inicio sutil hacia el retiro definitivo ya comenzó sin darnos cuenta. Porque entender esta transición puede salvarnos antes de perder todo aquello por lo cual valió realmente la pena luchar alguna vez profundamente. El retiro definitivo ya comenzó sin darnos cuenta. Porque entender esta transición puede salvarnos antes de perder todo aquello por lo cual valió realmente la pena luchar alguna vez profundamente. Empecé a callar y comencé a irme, aunque no fue un acto consciente desde el principio. Más bien, fue un proceso silencioso que se coló en mi vida como una sombra discreta. La primera señal suele ser esa pausa inesperada. Ese espacio donde las palabras solían fluir, ahora quedan atrapadas detrás de los labios, porque hablar parece arriesgar demasiado o simplemente carece del sentido que tuvo antes.
Recuerdo una conversación con alguien muy cercano. Cuando intentaba expresar mis sentimientos o preocupaciones, me detenía a mitad de frase, pensando que quizás no valdría la pena desgastarse o que mis palabras podrían ser malinterpretadas. Sin embargo, ese silencio era más peligroso de lo que creía. Poco a poco me alejaba sin moverme físicamente. No es raro escuchar historias similares en relaciones profundas. Parejas que comienzan compartiendo sueños y esperanzas, terminan viviendo juntos en habitaciones separadas por muros invisibles, hechos de omisiones y resentimientos acumulados. En algunos estudios psicológicos recientes, se destaca cómo el silencio emocional puede ser tanto un mecanismo de defensa como una señal clara del deterioro afectivo. El cerebro humano tiende a evitar conflictos directos para protegerse del dolor inmediato, pero este refugio temporal termina erosionando la confianza y el vínculo esencial entre las personas. Por ejemplo, María y Luis estuvieron casados 15 años. Él notó cómo ella dejó de contarle detalles cotidianos sobre su día o sus inquietudes personales. El distanciamiento ocurrió tan lentamente que ninguno supo cuándo exactamente comenzaron a vivir vidas paralelas bajo el mismo techo. Este fenómeno no solo ocurre en relaciones románticas, sino también en amistades profundas o vínculos familiares importantes. Cuando alguien comienza a callar sin explicación aparente, muchas veces está iniciando su retirada emocional para protegerse del desencanto o la frustración acumulada con el tiempo. El silencio deja espacio para suposiciones dañinas y resentimientos ocultos. Uno cree entender al otro menos con cada palabra no dicha, hasta que finalmente se convierte en un abismo insalvable entre dos almas conectadas, alguna vez por la sinceridad absoluta. Aceptar este proceso requiere valentía, porque implica reconocer nuestras propias heridas internas y las limitaciones emocionales del otro. Además, invita a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a sacrificar para mantener intactas esas conexiones vitales antes de llegar al punto irreversible donde ya solo queda irse definitivamente sin mirar atrás. No todos tienen esa oportunidad ni ese deseo abierto para reconstruir puentes rotos mediante diálogos auténticos y vulnerables. El miedo al rechazo pesa mucho, pero empezar por romper nuestro propio silencio interior puede marcar la diferencia entre perderlo todo o encontrar nuevas formas genuinas de amar y comprender. Cuando comienzas a callar, no es solo un silencio externo, es un ruido interno que se vuelve ensordecedor, como si cada pensamiento retumbara en la cabeza sin encontrar salida. Muchas veces, el miedo al rechazo nos hace guardar lo que sentimos, lo que pensamos y hasta lo que queremos. Sin embargo, ese silencio no protege, sino que encierra y lastima. Recuerdo a Ana, una amiga cercana, quien durante años guardó sus sentimientos hacia alguien especial porque temía perder su amistad. Con el tiempo, esa decisión le costó más de lo esperado. Perdió la conexión auténtica con esa persona y también consigo misma. Su historia no es única. Estudios psicológicos muestran que reprimir emociones puede aumentar niveles de ansiedad y depresión considerablemente. Cuando decides romper ese silencio interior, empiezas a abrir puertas que parecían cerradas para siempre. No significa gritar o confrontar agresivamente. Simplemente expresar tus verdades con respeto y claridad puede cambiar todo el rumbo de una relación o incluso tu perspectiva personal. Además, cuando hablas desde el corazón, aunque sea difícil al principio, te das permiso para ser vulnerable, y eso crea puentes inesperados hacia los demás. En otro caso muy diferente, pero igual de revelador, está Carlos. Él soportaba silencios prolongados en casa por conflictos no resueltos con sus padres, hasta que un día decidió escribirles una carta donde compartía sus sentimientos sin filtros ni miedos. Esa carta fue la chispa para iniciar conversaciones profundas llenas de comprensión mutua. Hoy mantienen una relación sólida basada en la honestidad emocional. Por supuesto, no siempre todo sale perfecto o según lo planeado, pero intentarlo ya es ganar algo invaluable. Autenticidad contigo mismo y respeto por tus emociones verdaderas. El amor propio empieza ahí.
en reconocer lo que sientes sin juzgarte ni esconderlo bajo capas de conformismo social o expectativas ajenas. Aceptar esa realidad interna libera energía creativa para sanar viejas heridas y construir nuevas formas genuinas de amar, no solo hacia otros sino hacia ti mismo, que son la base fundamental para cualquier vínculo saludable. Así pues, comenzar a hablar implica riesgo, sí, pero también valentía enorme, porque estás apostando por ti primero, antes que nada más afuera del mundo exterior pueda validar tu existencia emocional genuina o dictarte cómo debes sentirte frente a circunstancias complicadas e impredecibles propias del vivir humano cotidiano común, en todos lados, pocas veces abordado abiertamente con tanta sinceridad como merece cada uno individualmente dentro suyo mismo, profundamente conectado consigo mismo, desde el alma verdadera, esencial, invisible e intangible, pero poderosa fuerza vital transformadora capaz de cambiar destinos enteros si decides permitirle manifestarse libremente sin miedo ni prejuicios absurdos autoimpuestos innecesarios. Fruto exclusivo del temor infundado arraigado muchas veces durante infancia, adolescencia, condiciones sociales limitantes, culturales opresivas, etcétera, etcétera. Ese silencio que empezamos a imponer, esa decisión de callar y alejarnos, no surge simplemente por cansancio, es la consecuencia inevitable de años acumulados de dudas, miedos y desencuentros internos. Cuando dejamos de expresar lo que sentimos realmente, cuando evitamos confrontar nuestros propios pensamientos y emociones, comienza un proceso silencioso pero profundo. Por ejemplo, Ana siempre fue una persona expresiva en sus relaciones. Sin embargo, tras sufrir decepciones repetidas, optó por guardar sus sentimientos para sí misma. Este cambio no solo afectó su vida amorosa, sino también su bienestar general. Se volvió más reservada y distante, incluso con quienes más la querían. Los estudios psicológicos confirman que reprimir emociones puede generar ansiedad y depresión. Es un mecanismo autodestructivo disfrazado de autoprotección. En muchas ocasiones, nos callamos para evitar conflictos o porque creemos que nuestras palabras no serán valoradas o entendidas. Carlos vivió esta experiencia durante años en su matrimonio. Sentía que cada vez que intentaba hablar sobre sus inquietudes, era ignorado o minimizado. El resultado fue un distanciamiento progresivo entre él y su pareja, hasta llegar a la separación definitiva. Este patrón refleja cómo el miedo a ser rechazados o lastimados puede llevarnos a silenciar nuestra propia voz interior, convirtiéndonos en extraños dentro del mismo hogar donde antes hubo cercanía y confianza. También existen culturas donde el silencio se interpreta como respeto o sumisión, lo cual puede perpetuar dinámicas tóxicas e injustas dentro de las relaciones personales. Por ejemplo, en ciertos entornos familiares tradicionales, se espera que los hijos no cuestionen ni expresen desacuerdo con las decisiones de los mayores. Esto limita gravemente la comunicación auténtica y genera resentimientos invisibles, pero profundamente arraigados. Lo curioso es que ese acto inconsciente de callar termina dándonos señales claras. El cuerpo acumula tensión constante manifestándose en insomnio o dolores inexplicables. Las emociones reprimidas buscan salida mediante episodios repentinos de tristeza o ira descontrolada. Cuando decidimos empezar a irnos lentamente del espacio emocional, compartido con alguien sin haber hablado previamente sobre lo que nos duele, estamos dejando atrás una oportunidad valiosa para sanar heridas abiertas. Sin embargo, entender este fenómeno nos permite romper el ciclo. Reconocer cuándo estamos silenciando nuestro propio dolor es el primer paso hacia recuperar nuestra autenticidad emocional. No se trata solo de hablar por hablar, sino encontrar maneras sinceras y respetuosas para expresar aquello que llevamos dentro sin temor al juicio ni al rechazo. Cada historia tiene momentos clave donde elegir quedarse callado implica perder pedazos importantes del vínculo humano fundamental. La conexión verdadera basada en honestidad emocional mutua. Pero también existe fuerza cuando finalmente
rompemos ese muro invisible creado alrededor del corazón, permitiéndonos sentir plenamente mientras aprendemos a comunicar desde un lugar genuino. Esa transformación inicia desde adentro hacia afuera, cambiando gradualmente cómo nos relacionamos con nosotros mismos primero, y luego con quienes elegimos compartir nuestro camino vital lleno siempre. Aunque lo olvidemos, de imperfecciones humanas dignas del amor sincero y verdadero tan anhelado por todos nosotros alguna vez. Luego con quienes elegimos compartir nuestro camino vital lleno siempre. Aunque lo olvidemos, de imperfecciones humanas dignas del amor sincero y verdadero tan anhelado por todos nosotros alguna vez. Descubrimos que el silencio no es ausencia, sino un espacio para escucharnos mejor. Para entender que callar a veces significa protegernos, respetar nuestros límites y dar paso a la reflexión interna que tanto necesitamos. Aprender a callar no implica rendirse ni huir, sino encontrar en ese silencio la fuerza necesaria para discernir cuándo quedarnos y cuándo partir. Porque amar también es saber soltar cuando las palabras ya no sanan, y los vínculos se vuelven cadenas invisibles que nos alejan de nuestra esencia. Este proceso de irse sin ruido es un acto profundo de valentía. Reconocer que merecemos conexiones auténticas donde nuestras imperfecciones sean recibidas con ternura y comprensión, no juzgadas ni ignoradas. Al comenzar a marcharnos en silencio, nos damos permiso para sanar heridas antiguas y abrir espacio a relaciones más genuinas. Esas donde el amor fluye libremente sin máscaras ni expectativas irreales. Cada paso hacia afuera es también un paso hacia adentro, hacia el autoconocimiento, hacia la aceptación plena de quienes somos en toda nuestra complejidad humana. Así comprendemos que amar verdaderamente implica abrazar la incertidumbre del cambio, enfrentar el miedo al abandono y confiar en la sabiduría interior que guía nuestras decisiones más difíciles. No siempre será sencillo callar o alejarnos. Muchas veces sentiremos esa lucha interna entre apegarse al pasado o avanzar hacia lo desconocido. Sin embargo, honrar ese proceso nos conecta con una verdad esencial. Solo desde el respeto propio podemos ofrecer amor genuino a otros. Y entonces entendemos por qué empezar a callar fue tan bien. Comenzar a irnos, no como derrota, sino como liberación consciente del peso emocional acumulado de relaciones insanas o insatisfactorias. En este nuevo caminar aprendemos a valorar cada encuentro por lo que realmente aporta. Crecimiento mutuo, apoyo sincero y compañía honesta frente al espejo cotidiano de nuestras vidas imperfectas, pero llenas de significado profundo. Por eso te invito hoy mismo a reconocer tu derecho sagrado al silencio necesario, al espacio personal imprescindible donde germina tu bienestar emocional. Allí donde puedes decidir qué voces merecen ser escuchadas y cuáles deben quedar atrás en paz. El amor comienza cuando dejamos caer las máscaras del deber ser para mostrar nuestra verdad desnuda ante quienes valen realmente la pena conservar cerca nuestro corazón abierto. Pese a todas las cicatrices recibidas antes en este viaje único llamado vida humana compartida. Así recordamos juntos, sin prisa pero con determinación, que amarse primero uno mismo es sembrar semillas duraderas capaces de florecer en cualquier estación adversa, porque nacen desde raíces profundas hechas de aceptación incondicional, propia e infinita paciencia hacia nuestro propio caminar imperfecto pero valioso, cada día más cercano al amor verdadero deseado desde siempre dentro del alma misma.